Bienvenidos. La pregunta de hoy es: ¿cuál es la cosa más espeluznante o más inexplicable que te ha sucedido y en la que todavía piensas hoy en día? Respuesta 1. Hace algunos años, estuve en el punto más bajo de mi vida. Varias personas muy cercanas a mí fallecieron de forma inesperada, me acosaban todos los días en el trabajo, y todo a mi alrededor se desmoronaba. No era solo depresión, ya ni siquiera podía imaginarme despertando un día más. Así que tomé la decisión de terminar con todo. Compré un boleto de avión de solo ida, conseguí pastillas para dormir y escribí varias cartas de despedida. El día que iba a volar para llevar a cabo mi plan, ocurrió un accidente terrible en la autopista camino al aeropuerto. Cerraron la vía por ambos lados. Así que decidí desviarme a un bar cercano y tomarme una cerveza mientras esperaba que se despejara el tráfico. Apenas me senté en la terraza con mi bebida, un señor me preguntó si podía sentarse conmigo. Pensé, da igual, ¿qué importa? Le dije que sí. Lo que me dijo todavía me pone la piel de gallina: lo que sea que estés a punto de hacer es una idea terrible y te vas a arrepentir. En ese momento pensé, ¿quién demonios es este tipo? Pero lo escuché. Me dijo que podía sentir que estaba sufriendo, pero que tenía una vida increíble por delante, y que esa no era la forma en que debía terminar mi historia. Nunca me había visto en la vida. Yo no había mencionado absolutamente nada de mi plan, ni una palabra. Entonces me pidió que le diera mis llaves y mi billetera, y que me las devolvería después de que habláramos. Y ahí, en esa mesa, le conté todo. Le vacié el corazón a un completo desconocido. Le conté todas mis pérdidas, mis traumas, mi dolor. Le conté por qué tenía un pasaje de avión solo de ida, y que planeaba morir en un cementerio al otro lado del país donde descansan mis familiares. Él solo escuchó, sin juzgar, sin interrumpir. Luego sacó un encendedor y me pidió que sacara las cartas que había escrito. Me ayudó a quemarlas una por una. Me dijo que yo valía muchísimo para el mundo, y que cuando terminara mi bebida, debía volver a casa y dormir. Me dijo que al día siguiente todo estaría mejor. Y lo creí. Me devolvió mis llaves y mi billetera. Esa tarde regresé a casa. Abracé a mi familia. Dormí. Y al día siguiente, empecé a trabajar en mí mismo. Busqué un terapeuta. Cambié de trabajo. Y hoy, años después, estoy en un lugar maravilloso en mi vida, tan lejos de ese abismo al que estuve a punto de lanzarme. Hasta el día de hoy, nadie en mi vida sabe lo cerca que estuve de quitarme la vida. Pero ese extraño, ese hombre que no sé cómo sabía lo que pasaba dentro de mí, me salvó la vida. Nunca lo volví a ver. No sé su nombre. Es la cosa más inexplicable que me ha pasado. Y pienso en él todos los días. Así que gracias, amable desconocido, por salvarme la vida aquel día de septiembre, en la terraza de un pub cualquiera. Respuesta 2. Hasta el día de hoy, hay un niño de mi clase que nadie más recuerda. Lo tengo grabado en la memoria con total claridad. En kinder, jugábamos juntos todo el tiempo, éramos inseparables. Lo recuerdo riendo, compartiendo juguetes, sentados uno al lado del otro. Para mí, era mi mejor amigo. Pasó Navidad, regresamos a clases, y de repente, él ya no estaba. Desapareció. Ni rastro. Al principio pensé que tal vez se había enfermado o mudado, así que pregunté por él. Pero lo extraño es que nadie lo recordaba. Ni los otros niños, ni los maestros. Nadie. Incluso fui con la consejera escolar y le pregunté si estaba bien. Ella, muy amable, me dijo que buscaría en los registros si se había transferido de escuela. No encontró nada. 0 archivos. Ningún rastro de que ese niño hubiese estado alguna vez allí. Me quedé paralizado. Hasta el día de hoy pienso en eso al menos una vez al mes. Me pregunto si lo imaginé, si fue un sueño que mi memoria convirtió en realidad, o si pasó algo mucho más extraño. Pero juro que fue real. Que él fue real. Respuesta 3. Cuando tenía 13 años, me mudé al cuarto que había sido de mi hermano. Era una ampliación de la casa original, con baño propio y mucho más grande que mi habitación anterior. Originalmente había sido un cuarto pequeño con la entrada al ático, pero fue extendido hacia afuera. La entrada al ático siempre ha estado abierta, con una escalera metálica fija apuntando hacia arriba. Hay una foto donde se ve,
el arco gris marca hasta donde llegaba la habitación original. A las pocas semanas de haberme mudado, empecé a despertarme en medio de la noche viendo una figura mirándome desde la entrada del ático. Tenía una cabeza blanca como de calavera y un cuerpo negro, sin forma. Se deslizaba lentamente hacia el pie de mi cama, se quedaba allí mirándome, inmóvil, hasta que yo me movía, y entonces se hundía en el suelo y desaparecía. Pensé que era parálisis del sueño. Después de todo, yo había suplicado por mudarme a ese cuarto y acababa de dejarlo como quería, así que no iba a renunciar a él tan fácil. No le conté a nadie. Con el tiempo, empezó a ocurrir menos seguido. 8 años después, en una reunión familiar, mi hermano mencionó, en tono medio de broma, medio incómodo, que cuando él vivía en ese cuarto, solía tener una especie de demonio de parálisis del sueño. Describió exactamente lo mismo. Nunca antes lo habíamos hablado. Nadie nos lo había contado. Ninguno sabía lo del otro. Y sin embargo, los dos vimos lo mismo. Hoy estoy de vuelta en casa por la pandemia, y ese hueco oscuro en el techo, en la esquina del cuarto, todavía está ahí. Observando. Respuesta 4. Estaba repartiendo periódicos en mi ruta habitual cuando uno de mis clientes de toda la vida se detuvo junto a mí en su coche. Me dijo que iba a hacer un viaje largo y me pidió si podía darle su periódico del día en ese momento. Le entregué el periódico directamente por la ventanilla y luego, al seguir con la ruta, simplemente salté su casa, como era lógico. Al día siguiente, fui a cobrar las tarifas semanales, porque en ese entonces había que ir puerta por puerta, nada de pagos por internet. Llegué a su casa, toqué la puerta, y me abrió su esposa. Lo primero que hizo fue quejarse de que no le había dejado el periódico el día anterior. Le expliqué lo que había pasado, que su esposo se había detenido en el auto, me había dicho que se iba de viaje y me había pedido el periódico. Se lo conté con todos los detalles. Ella se echó a llorar. Me dijo, entre lágrimas, que su esposo había fallecido un par de semanas antes. Que era imposible que yo hubiera hablado con él el día anterior. Han pasado casi 30 años desde ese día y todavía pienso en eso. Lo vi con mis propios ojos, hablé con él, le entregué el periódico, y aún no tengo una explicación lógica. Me sigue poniendo la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Respuesta 5. No creo haber hablado de esto con nadie antes porque todavía duele mucho recordarlo, pero hoy sentí que quería compartirlo aquí. Y sí, es algo largo. Tenía un vecino que tendría unos 30 años, y era una de esas personas que simplemente te marcan. Vamos a llamarlo Adam. Era el tipo de hermano mayor que siempre soñé tener. Lo hacía todo, era un fanático del gimnasio, cantaba, tocaba prácticamente cualquier instrumento, bailaba, jugaba todos los deportes, cocinaba, un verdadero todoterreno. Siempre que podía, nos llevaba a mí y a mi hermanito a la playa. Era un alma buena, de esas que iluminan cualquier lugar al que van. 3 días antes de mi cumpleaños número 14, ocurrió algo extraño. Esa mañana, cuando iba camino a la escuela, tuve una imagen en mi mente, como un destello que me sacudió. Vi a Adam teniendo un accidente y muriendo. Fue tan vívido, tan real, que casi me pongo a llorar ahí mismo. Pero me dije que seguro era por una película que había visto la noche anterior, donde un personaje moría. Intenté quitarme la idea de la cabeza y seguir con mi día. Esa noche, alrededor de las 8, vi como mis padres recibían una llamada. Sus rostros cambiaron por completo mientras escuchaban. Cuando colgaron, dijeron que necesitaban salir un rato y que volverían pronto. No sabía exactamente qué pasaba, pero sentí ese nudo en el estómago. Algo no estaba bien. A la mañana siguiente, me desperté con la peor noticia de mi vida: Adam había fallecido. Había tenido un accidente grave la noche anterior y murió en el acto. Me quedé en shock. No supe cómo reaccionar. Horas antes de que todo ocurriera, había tenido esa sensación, esa imagen. Durante días no pude dormir, y lo peor es que empecé a culparme. Sentía que quizás, si le hubiera dicho algo, si le hubiera advertido, tal vez él seguiría aquí. Ya han pasado casi 7 años desde aquello. Y todavía, cada vez que lo pienso, me duele. El corazón se me encoge. Me sigo preguntando por qué tuve esa premonición. ¿Por qué justo yo? Y aunque nunca encontraré una explicación clara,
Lo que sí sé es que él dejó una huella en mi vida que nunca se va a borrar. Ojalá siguiera con nosotros. Carita triste. Y si algo me queda claro hoy, es que algunas conexiones son más profundas de lo que entendemos. Y a veces, el corazón presiente cosas que la mente no puede explicar. Respuesta 6. Una noche, mientras volvía a casa del trabajo, me pasó algo bastante inquietante. Había salido tarde del hospital y tomé el camino habitual, dejé la avenida principal y empecé a meterme por las calles secundarias que siempre usaba para cortar camino. Todo normal, hasta que noté que un coche detrás de mí hizo exactamente el mismo giro a la izquierda que yo. Aceleró un poco para colocarse justo detrás. No le di importancia al principio. Pensé que simplemente iba en la misma dirección. En un momento pensé en detenerme en un 7-Eleven para comprar algo de comer, así que puse la direccional a la derecha, pero me acordé de que ya tenía comida en casa, así que apagué la direccional. El coche de atrás hizo exactamente lo mismo. Encendió la señal derecha y también la apagó. Ahí empecé a ponerme nervioso. Decidí hacer una prueba. Encendí de nuevo la señal derecha y el coche la encendió también. Pero en lugar de girar, en la siguiente intersección giré a la izquierda, con la señal derecha aún encendida, para despistarlo. El coche detrás mío también giró a la izquierda. Empezó a seguirme a través de varios giros raros que no tenían sentido, como si de verdad me estuvieran persiguiendo. Así que tomé una decisión rápida, me metí en una calle sin salida que conocía bien, con la idea de darme la vuelta al final y así ver al conductor cara a cara, o al menos ver la placa. Pero cuando llegué al fondo, el otro coche se detuvo de golpe, hizo un giro en U rapidísimo y salió disparado. Nunca supe quién era ni por qué me seguía. Pero hasta el día de hoy me acuerdo de ese momento, y me da escalofríos pensar qué habría pasado si no me daba cuenta a tiempo. Respuesta 7. Trabajé en un asilo donde cuidaba a pacientes con demencia. Y hubo algo que nunca logré sacarme de la cabeza. Todos los pacientes del pasillo en el que trabajaba robaban cucharas del comedor. Siempre cucharas. Y cuando les preguntaba por qué, me decían que eran para los niños, porque les gustan las cosas brillantes. Al principio me pareció una de esas cosas raras que hacen los pacientes con demencia, pero con el tiempo empezó a volverse inquietante. Todos lo hacían. Todas las semanas tenía que pasar habitación por habitación recogiendo cucharas escondidas en cajones, almohadas, debajo de las camas. Les pregunté muchas veces quiénes eran los niños. Nunca obtuve una respuesta clara. Me decían cosas como, ellos viven aquí, o se quedan afuera en la nieve mirando por las ventanas, o son mis amiguitos que vienen a visitarme. No sería tan extraño si fuera solo uno o dos pacientes. Pero eran todos. Al menos, todos los que aún podían hablar. Una vez, a las 3 de la mañana, una paciente empezó a gritar con desesperación. Corrí a su cuarto pensando que algo grave había pasado, pero cuando entré, ella estaba acostada tranquilamente en su cama, sin una sola herida. Le pregunté qué pasaba, y me respondió con los ojos muy abiertos. Ese niño está aquí otra vez y no quiere salir de mi armario, tengo miedo. Y yo solo pensé, yo también, Dolores, ¿qué demonios está pasando aquí? Respuesta 8. Tenía unos 7 u 8 años y estaba en una fiesta de inauguración en la nueva casa de mi tía y mi tío. Nada lujoso, solo una casa móvil de clase media en Carolina del Sur. La fiesta era pequeña, solo la familia, algo de barbacoa en el patio, vasos rojos, cajas aún sin desempacar apiladas en el garaje. Lo único que ya estaba en su lugar era el mobiliario. 2 de mis primas estaban ahí, y una de ellas había traído a una amiga. Estábamos jugando a un juego inventado, algo tipo Somos Princesas o algo así. Todos los adultos estaban afuera, bebiendo. Y aclaro esto, solo estábamos 4 personas dentro de la casa, yo, mis 2 primas y la amiga. La casa estaba organizada de tal manera que la cocina era lo primero que veías al entrar por la puerta principal, luego venía la sala, y al fondo, un pasillo con el baño y las habitaciones. Yo estaba en la sala, sentada en el sofá, porque ese era el cuarto de las princesas. Estaba tranquila mientras las otras iban a buscar algo de comer a la cocina. De pronto, sin previo aviso ni ningún otro sonido, una voz femenina soltó un grito. Pero no cualquier grito. Fue agudo, escalofriante, aterrador.
Sonó desde el baño, claro como el agua, tan fuerte y tan repentino que me hizo saltar del susto. Y como la sala estaba justo al lado del pasillo, me pareció que había pasado justo al lado mío. En ese momento, mis primas y su amiga salieron corriendo de la cocina, me vieron en el sofá con cara de «¿Fuiste tú?», y todos corrimos hacia el baño. No había nadie allí. Ni un alma. Y nada estaba desordenado, lo cual tampoco sería tan raro, porque no había mucho desempacado más allá del papel higiénico. Dimos la vuelta confundidos, y vimos que 3 adultos habían entrado desde el patio trasero porque también habían escuchado el grito, claramente desde dentro de la casa. O sea, no fueron ellos. Hasta hoy, hemos considerado la posibilidad de que fuera una broma muy bien ejecutada, pero lo raro es esto. Para que alguien hubiera gritado desde el baño, tendría que haber entrado sin que yo lo viera desde el sofá, haber gritado, y luego salido por la puerta trasera o alguna ventana, todo sin que nadie lo viera. Y todas las ventanas de las habitaciones estaban cerradas desde dentro. Si alguien escapó por ahí, alguien más tendría que haber vuelto a entrar a cerrarlas y salir otra vez por la puerta, lo cual sí habríamos notado. Y no, tampoco era un altavoz escondido o algo así. Lo primero que hizo mi tío cuando entró y supo lo que pasó fue buscar por todos lados algo que explicara el sonido, nada. Sin bocinas, sin cables, sin aparatos. Hasta hoy, mis primas y yo pensamos que fue algo sobrenatural, o una broma tan bien hecha que ninguno de los adultos ha confesado en casi toda una vida. Y los adultos juran que fuimos uno de nosotros, que alguien gritó y todos nos inventamos la historia. Pero te digo algo, la energía cambió completamente después de eso. El ambiente en la fiesta se apagó, todos estábamos tensos, y lo más curioso, nadie se rió. Si hubiera sido una broma, alguien hubiera mostrado aunque sea un poquito de esa satisfacción post-travesura. Pero no. Solo había confusión, miradas incómodas y silencio. Ese grito todavía me persigue. Porque no fue un susto normal, fue un grito de alguien que parecía realmente estar sufriendo. Y nadie, hasta hoy, puede explicar de dónde salió. Respuesta 9. En mi último año de universidad, vivía en una casa de 4 habitaciones. Tenía planta baja y 2 pisos, con 2 dormitorios en cada uno. Mis amigos tenían las habitaciones del primer piso, y yo estaba en el segundo. La habitación al lado de la mía estaba vacía porque el chico que la había rentado se quedaba siempre con su novia. De hecho, creo que nunca llegó a dormir ahí. Tanto mi cuarto como el suyo tenían unas pequeñas puertas que daban a un espacio tipo altillo o compartimiento de almacenamiento, algo como un crawl space, en las esquinas. Un día, llego a casa y encuentro a mis amigos hablando seriamente sobre ruidos que escuchaban por la noche en mi piso, como si alguien caminara arriba. Yo me reí, porque según ellos los pasos eran fuertes, y yo no había oído nada. Como no les creía, les dije que si querían, podíamos revisar juntos los compartimientos. Subimos al segundo piso, abro la puerta del cuarto vacío, y justo en ese instante, la puerta del crawl space que estaba en la otra esquina del cuarto se cierra de golpe. Nos congelamos. No había razón alguna para que esa puerta estuviera abierta en primer lugar, y mucho menos para que se cerrara sola justo cuando abrimos la otra. Nos entró el pánico. Fuimos a la cocina, agarramos cuchillos, porque claro, lógica de película de terror, y nos encerramos en una de las habitaciones de mis amigos mientras esperábamos que llegara otro amigo que dijimos que revisaría el ático y los compartimientos por nosotros. Nunca descubrimos qué eran esos ruidos. Nunca vimos a nadie ni encontramos nada fuera de lugar. Pero esa noche, y ese golpe de puerta justo a tiempo, fue lo más aterrador que nos pasó en todo el año que vivimos ahí. Y sí, aún me pone los pelos de punta recordarlo. Respuesta 10. No creo en lo sobrenatural, pero sí que recuerdo este par de eventos que me pasaron hace más de 20 años, y todavía me dejan pensando. Salía del trabajo, manejando por la autopista en una ciudad enorme, cuando de pronto mi coche se apagó en el carril izquierdo. Un tipo apareció casi de inmediato y se ofreció a remolcarme hasta la siguiente salida usando una correa. Me llevó, me dejó en un lugar seguro, y cuando intenté darle algo de dinero, se negó. En lugar de eso, me dijo, haz algo bueno por otra persona. Una semana después, cayó un aguacero inusual justo cuando salía del trabajo y me subía a mi coche, el mismo, ya reparado.
En eso, dos tipos de aspecto descuidado corrieron hacia mí. Uno me dijo: hermano, perdimos el autobús. Querían saber si podía llevarlos. No estábamos en la mejor zona de la ciudad, y si me hubiera dejado llevar por la intuición o la precaución, probablemente habría dicho que no. Pero me acordé de ese hombre en la autopista. Haz algo bueno por alguien. Así que les dije: súbanse. Nos metimos a la autopista y, casualmente, tomé las mismas rutas que siempre tomaba para ir a casa. Resultó ser exactamente el mismo camino que ellos necesitaban. Después de unos minutos, me pidieron que los dejara en una salida específica. Era la misma salida exacta, en una ciudad con millones de personas y kilómetros de autopista, donde aquel primer hombre me había dejado y me dijo que hiciera algo bueno por otro. Nunca he sabido cómo explicarlo. No sé si fue coincidencia o algo más. Pero desde ese día, ya no subestimo los pequeños actos de bondad, ni los momentos en los que el universo, por alguna razón, parece cerrar el círculo. Respuesta 11. Un fantasma me salvó la vida en un teatro antiguo y embrujado, de estilo shakespeariano, al advertirme que una tabla, la única vía para llegar a una esquina del edificio a 18 metros de altura sobre el escenario, tenía un tramo faltante y que si seguía caminando, iba a morir. 1985. Tenía 17 años y había trabajado todo ese verano en el teatro, pero nunca había visto al hombre que me habló ese día. Había conseguido un trabajo genial como parte del equipo técnico de operaciones de escenario justo después de graduarme de la preparatoria, y me asignaron a la parte superior del teatro, donde se encuentran las pasarelas elevadas y las vigas por encima del escenario. Aquel día, decidí trabajar durante mi hora de comida para poder salir más temprano. Me pidieron que saliera de la pasarela principal, cruzara una tabla de madera, dejara caer una cuerda y subiera una más gruesa para sujetarla a las vigas. Estábamos preparando el lugar para la temporada y comenzábamos a colgar luces y escenografía en los llamados draps, barras con poleas y contrapesos que suben y bajan. Salí de la pasarela bien construida y me paré sobre la tabla, pero desde ahí no podía ver el centro del edificio, solo alcanzaba a distinguir otra tabla elevándose al otro lado de la oscuridad. Pensé: seguro hay una plataforma ahí en el medio, y luego sigue la otra tabla hacia arriba. Caminé unos 4 o 5 pasos hacia una parte muy tenue y oscura, cuando un hombre me detuvo. Me dijo con voz firme: da la vuelta. Despacio. Falta una tabla. No hay luz. Consigue luz. Le respondí con voz sarcástica y adolescente: fit in. Me di la vuelta, volví a la pasarela, bajé por la escalera hasta el escenario y fui por una linterna. Mi jefe me vio y preguntó: ¿por qué bajaste? Necesito una linterna. El tipo que estaba arriba me dijo que falta una tabla. ¿Qué tipo? Tú eras el único allá arriba. El hombre mayor, con barba y gorro de lana. Mi jefe, que estaba a cargo del área técnica, carpintería y eléctrica del teatro, tenía unos 60 y tantos años y llevaba casi 40 trabajando ahí. Primero se rió, como si fuera una broma, y me preguntó: ¿cómo supiste eso? ¿Saber qué? Le dije: solo bajé por una linterna. Entonces dejó de reír. ¿Hablas en serio? ¿Lo viste? Tiene que haber sido en el 54. Un digue se cayó desde las vigas y murió. Cayó hasta el escenario. Creo que se llamaba John. En el 74, uno de mis asistentes juró haber hablado con él, pero en esos años andábamos todos fumando algo. ¿Tú qué te metiste? Nada. Ven conmigo. Vamos a ver si de verdad falta la tabla. Así que subimos juntos. Y sí, faltaba. Estaba la tabla por la que yo iba caminando. Luego una plataforma. Y después, nada. Más allá, una plataforma conectada por otra tabla al rincón superior del teatro. Desde mi punto de vista original, parecía que era tabla, plataforma, tabla, plataforma, tabla. Pero no. Había un tramo vacío en el medio. Invisible desde donde yo estaba por lo oscuro del lugar. En el polvo acumulado sobre la tabla, estaban mis huellas, llegando justo al borde. Un paso más, y habría caído hasta el escenario. Debajo de nosotros colgaba una cortina gruesa, de esas que dividen la parte del escenario de las vigas superiores. Esa cortina bloqueaba completamente la luz de abajo.
Y ahí, en uno de los pliegues de la cortina, un gorro de lana. Hasta el día de hoy, nunca más volví a poner un pie en ese teatro. Respuesta 12. Tengo un recuerdo muy extraño, y lo más inquietante es que sé que no es mío. En esa memoria, soy un niño pequeño, vestido con traje y corbata. Estoy en lo que parece ser una fiesta en una iglesia enorme, algo ceremonial. Es de día, la luz entra intensamente por las ventanas altas y hay muchos hombres y mujeres alrededor, todos con ropa negra, muy elegante. Se forma un círculo en medio del salón, y en el centro hay una pareja de personas mayores bailando con música muy fina, clásica, como de otro tiempo. Yo, pequeño, estoy intentando verlos asomándome entre las piernas de los adultos. De pronto, el hombre cae al suelo. No se escuchó ningún disparo, nadie lo tocó. Simplemente cayó. Y apenas tocó el suelo, todos comenzaron a gritar. El ambiente se volvió caótico en un segundo. La gente empezó a correr. Las mujeres se alejaban, los hombres corrían hacia él. Yo me quedé en el piso, en medio de las piernas, y creo que alguien me pisó o me empujaron, porque acabé tirado. Y después, todo se volvió negro. Eso es todo lo que recuerdo. Nada más. Pero es tan vívido, tan claro, y siempre lo ha sido, desde que tengo uso de razón. Lo más perturbador de todo es que sé que nunca viví eso. Nunca fui a una fiesta elegante en una iglesia cuando era niño. Nadie en mi familia recuerda algo parecido. No sé quién era ese hombre ni qué le pasó. Solo sé que, por alguna razón que no puedo explicar, ese recuerdo está en mí. Y cada vez que lo revivo, me pone los pelos de punta. Respuesta 13. Hace como 10 años, iba manejando de noche desde el norte de California hacia el sur. Eran esas horas en que todo está desierto, y el trayecto por el Valle Central no es precisamente emocionante, pura carretera, campos, estructuras viejas. Estaba cansado, y me acuerdo bien de que pasé junto a un viejo silo oxidado. Miré el reloj del auto, 3:17 de la mañana. Seguí manejando. Pasé debajo de unas líneas eléctricas. Miré el reloj, 3:21 de la mañana. Todo normal, hasta que parpadeé, me acomodé un poco en el asiento, y de nuevo, pasé por ese mismo silo. Miré el reloj, 3:17 de la mañana otra vez. Me quedé mirando fijamente la hora. Totalmente desconcertado. Seguí conduciendo, pasé las mismas líneas eléctricas de antes. 3:21. No sé cómo explicarlo. Retrocedí 4 minutos. El paisaje, idéntico. El reloj, coherente. Pero yo ya había pasado por ahí. Ya había vivido esos minutos. Jamás me volvió a pasar algo parecido. Hasta el día de hoy, no tengo idea de qué ocurrió. Pero en medio de esa carretera solitaria, de madrugada, algo raro pasó. Respuesta 14. Estaba en la fiesta de cumpleaños de mi mejor amiga, que celebraba sus 18 años en la casa de su hermano mayor. Él le había prestado la casa solo para la ocasión. Somos musulmanes, así que no había alcohol, ni drogas, ni nada raro. Éramos como 10 personas en total. La fiesta empezó a las 11 de la noche. A eso de las 3 de la mañana, uno de nuestros amigos dijo que se sentía mal y que quería ir a dormir. Mi amiga le dijo en qué habitación podía quedarse, se la mostró y él fue para allá. Pero volvió de inmediato con la cara blanca como papel. Dijo que no podía dormir ahí porque había un bebé durmiendo en la cama. Nos quedamos todos en shock. Nadie en la fiesta tenía hijos. Nadie. Y el hermano de mi amiga tampoco. Así que fuimos todos a ver, y sí, ahí estaba. Un bebé, dormido tranquilamente en la cama. Mi amiga, la del cumpleaños, intentó despertarlo con suavidad, lo tocó, pero el bebé no reaccionaba. No parecía herido, ni nada raro, solo profundamente dormido. Estábamos asustados, claro, pero decidimos dejarlo descansar y nos fuimos al salón a hablar y tratar de entender de dónde había salido. Llamamos al hermano de mi amiga y todo, tratando de averiguar si alguien lo había dejado ahí. Unos 30 minutos después, el bebé empezó a llorar. Nunca en mi vida sentí tanto miedo como en ese momento. Todos corrimos a la habitación, lo cargamos, lo calmamos como pudimos. Le dimos un poco de leche caliente y eventualmente se volvió a dormir. Unos 30 minutos después, volvimos a la sala.
A las 5 de la mañana comenzamos a limpiar la casa, y de repente una amiga gritó: ¿Dónde está el bebé? Soltamos todo y corrimos a la habitación. El bebé ya no estaba. Buscamos por todos lados. No había señales de que alguien hubiera entrado o salido. La casa seguía cerrada con llave, las ventanas también. El bebé simplemente desapareció como si nunca hubiera existido. Mi mejor amiga cumplió 23 el diciembre pasado. Y hasta el día de hoy, nadie sabe de dónde salió ese bebé. Ni cómo apareció, ni cómo desapareció. Respuesta 15. Tenía un schnauzer que podía oír a un gato caminar sobre una alfombra persa. El más mínimo ruido bastaba para despertarla de un sueño profundo y ponerla a ladrar como si hubiera una invasión. Era la compañera perfecta para acampar en la montaña. Osos, mapaches, zorrillos, todos recibían su advertencia antes de acercarse al campamento. Una mañana, despertamos tras una noche completamente tranquila acampando en una zona remota del suroeste de Colorado. Nada nos había interrumpido. Cuando salí de la tienda, noté algo extraño. La cuerda central de la tienda ya no estaba sujeta con la estaca de aluminio que yo había puesto. En su lugar, había un trozo de rama de álamo tallado, como una especie de pequeño tótem o estatua tiki. No era demasiado elaborado, pero sí tenía una cara tallada, una expresión de furia, con dientes marcados en la corteza. El trozo de madera había sido claramente quemado o calentado en fuego, dándole ese tono marrón oscuro. Alguien se había acercado lo suficiente a mi tienda como para reemplazar la estaca sin hacer el menor ruido. Y mi perra, que detectaba absolutamente todo, no dijo ni una sola palabra. Yo tampoco escuché nada. Salí corriendo de la tienda, con el corazón acelerado. Rodeé el pequeño lago alpino donde estaba acampando. Nada. Ninguna señal de otros campistas. Ninguna pisada. Ningún indicio de que alguien más hubiese estado por allí. Recogí todo a toda velocidad, corté el viaje sin pensarlo 2 veces y caminé las 8 millas de regreso hasta el estacionamiento. No había un solo auto en el lote del inicio del sendero. Nunca he podido explicar eso. Y todavía tengo ese pedazo de madera tallado guardado en una caja. Por si acaso. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, deja tu like y suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique cada que se suba un nuevo video y no olvides comentar este video con alguna historia referente al tema del mismo, así podríamos incluirla en un próximo video y mencionarte. Hasta la próxima.